Rodrigo Santamaría estaba sentado en su despacho, como lo hacía todas las noches, después de largas horas de reuniones y decisiones. Su mansión de proporciones impresionantes era un reflejo de su vida, un mundo controlado, medido, calculado. Había trabajado toda su vida para llegar hasta aquí, para tener todo lo que su ambición le había prometido. Las paredes de su oficina, cubiertas de madera oscura y detalles de lujo, parecían observarlo, como si cada uno de esos objetos de valor hubiera sido elegido para rodearlo de éxito y poder. Era un hombre que no aceptaba sorpresas. El sonido del timbre lo interrumpió, un sonido que no estaba en su agenda ni en sus planes. Rodrigo levantó la vista de su escritorio confundido. ¿Quién podía ser a estas horas? En la mansión los empleados no solían interrumpirlo después de las 8 de la noche, y no esperaba a nadie. Se levantó de su silla con calma, pero al caminar hacia la puerta, algo en el aire parecía anticipar que esta noche no sería igual a las demás. Cuando abrió la puerta, la escena que encontró lo desconcertó. Un hombre de aspecto formal, vestido con un traje oscuro, portaba un maletín y tenía una expresión seria en el rostro. A su lado, una mujer, desconocida para Rodrigo, sostenía un bebé en sus brazos. La mujer, a pesar de la sorpresa de la situación, mantenía una expresión serena, casi imperturbable. «Señor Santamaría, es importante que escuche lo que tenemos que decirle», dijo el notario, su tono firme pero respetuoso. Rodrigo, aún incrédulo, no pudo evitar fruncir el ceño. Miró al bebé, luego a la mujer y finalmente al notario. ¿Qué significaba todo esto? ¿Un error? ¿Una equivocación? Lo último que esperaba era ser visitado por un extraño a esas horas, y mucho menos en compañía de un niño. «¿Quiénes son ustedes?», se preguntó, tratando de mantener la calma, aunque su voz dejaba entrever la confusión. El notario le hizo un gesto para que entraran, y al no recibir respuesta inmediata, tomó la iniciativa de entrar solo. La mujer lo siguió, sin pronunciar palabra alguna. Rodrigo los observó y sin más cerró la puerta detrás de ellos. «¿Qué quieren?», preguntó ahora con un tono más serio, sabiendo que algo importante estaba por suceder, algo que rompía la normalidad de su vida. El notario no perdió tiempo. Abrió el maletín y extrajo un sobre grande, de color manila, que parecía completamente fuera de lugar en ese ambiente de lujo. La mujer, por su parte, se quedó de pie, esperando, como si ya hubiera aceptado que el desenlace de esa conversación estaba fuera de su control. «Esto está relacionado con una herencia que le corresponde», dijo el notario mientras le extendía el sobre a Rodrigo. Rodrigo miró los documentos, desinteresado en principio, pero algo en su interior le decía que no podía ignorarlos. Era un mensaje claro. Abrió el sobre y comenzó a revisar los papeles, los ojos recorriendo con rapidez las palabras impresas. No fue hasta que llegó a una página con el nombre de un niño, el mismo que estaba en brazos de la mujer, que sintió un estremecimiento recorriendo su cuerpo. «Leonardo Ríos Santamaría», murmuró, casi sin querer creer lo que leía. El apellido lo paralizó. Santamaría. Era su apellido, pero no esperaba verlo vinculado con un niño. ¿Qué significaba esto? Levantó la vista buscando respuestas. El notario estaba callado, esperando su reacción. La mujer, por su parte, aún no había dicho ni una palabra, pero sus ojos, al mirarlo, parecían decir mucho más de lo que cualquier conversación pudiera expresar. Rodrigo dejó los papeles sobre la mesa, incapaz de seguir leyendo. La sensación en su pecho se volvía cada vez más incómoda. Su mirada se fijó en el bebé, cuyos ojos grandes y curiosos lo observaban sin comprender. La frialdad que siempre había mantenido en su vida parecía desvanecerse en ese momento, como si el control absoluto que había cultivado se estuviera desmoronando frente a sus ojos. «¿Qué significa esto?», preguntó finalmente con voz contenida, tratando de recuperar la compostura. La mujer dio un paso al frente, como si estuviera preparada para hablar, aunque sabía que sus palabras marcarían un punto de no retorno para el hombre ante ella. «Este bebé es tu hijo». La vida de Rodrigo Santamaría estaba cuidadosamente diseñada. Nada ocurría sin su autorización. Cada detalle, desde el aroma del café en su despacho hasta el tono de la iluminación en su mansión, era el reflejo de su control absoluto. No existían las sorpresas. No había espacio para imprevistos. Sin embargo, esa noche, cuando el timbre sonó con insistencia, supo que algo estaba fuera de lugar. El eco del sonido se expandió por la inmensa casa, como si anunciara la inminente ruptura de un equilibrio que hasta ahora había sido inquebrantable. Rodrigo frunció el ceño y miró el reloj. Las visitas inesperadas a esas horas no eran parte de su rutina. Sus empleados sabían que después de cierta hora no debía ser molestado. Se levantó con calma de su sillón de cuero, dejando sobre su escritorio un whisky a medio terminar. Cruzó la estancia con pasos medidos, el eco de sus zapatos resonando sobre el mármol pulido. Al llegar a la puerta se tomó un segundo antes de abrir.
Lo que encontró al otro lado fue, en todos los sentidos, una escena que no había previsto. Un hombre trajeado, de rostro inexpresivo y porte profesional, sostenía un maletín con ambas manos. A su lado, una mujer de cabello oscuro y expresión serena cargaba en brazos a un bebé de pocos meses. Rodrigo tardó un instante en asimilar lo que veía. Sus ojos recorrieron el rostro de la mujer, el pequeño envuelto en una manta, y finalmente volvieron al notario, quien le dedicó una leve inclinación de cabeza. «Señor Santamaría», dijo el hombre con tono firme y respetuoso, «es importante que escuche lo que tenemos que decirle». Rodrigo no se movió. Su mirada alternaba entre el bebé dormido y la mujer que lo sujetaba con seguridad. En su interior, un mal presentimiento comenzó a formarse. Una sensación incómoda, como si un hilo invisible estuviera a punto de desenredar algo que había estado oculto por demasiado tiempo. «¿Quiénes son ustedes?», preguntó con la paciencia forzada de un hombre que no estaba acostumbrado a la incertidumbre. El notario mantuvo su expresión imperturbable. «Si nos permite pasar, le explicaremos todo». Rodrigo evaluó la situación. Pocas cosas lograban inquietarlo, pero la presencia de un bebé en su puerta a esas horas de la noche, junto con un notario, era definitivamente una de ellas. Sin decir más, giró sobre sus talones y permitió que los extraños cruzaran la imponente entrada de la mansión. Los llevó hasta el salón principal, un espacio elegante con ventanales que daban a un jardín perfectamente diseñado, aunque ahora la oscuridad de la noche lo cubría todo. Rodrigo se apoyó en una de las sillas, observando con expresión fría y analítica mientras la mujer y el notario tomaban asiento. «Bien», dijo con tono impaciente, «explíquenme qué es lo que está pasando». El notario abrió su maletín con un movimiento preciso y sacó un sobre de color manila. Lo colocó sobre la mesa de cristal frente a Rodrigo y lo deslizó lentamente hacia él. «Esto está relacionado con una herencia que le corresponde». Rodrigo alzó una ceja. Había lidiado con cientos de cuestiones legales y financieras en su vida. Sabía que las herencias solían traer consigo problemas, pero en este caso la presencia de un bebé hacía que todo fuera aún más extraño. Sin apartar la mirada del notario, tomó el sobre y lo abrió con calma. Extrajo los documentos en su interior y comenzó a leer. Al principio su expresión se mantuvo inmutable, pero a medida que sus ojos avanzaban por las líneas impresas, su mandíbula se tensó. Y entonces vio el nombre que lo hizo detenerse: Leonardo Ríos Santamaría. El aire en la habitación pareció volverse más denso. Rodrigo levantó la mirada, su ceño fruncido. «¿Santamaría?», el notario asintió. «Ese es su apellido, ¿no?». Rodrigo dejó los papeles sobre la mesa con una expresión que se tornó más sombría. Sintió un ligero estremecimiento, un eco de algo que no lograba identificar. Sus ojos se posaron en la mujer que aún permanecía en silencio. «Explíquese», ordenó con voz firme. Ella respiró hondo y por primera vez desde que llegó, habló. «Este bebé es tu hijo». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Rodrigo sintió una presión en el pecho, una punzada extraña que nunca antes había experimentado. Su mente, entrenada para tomar decisiones rápidas y precisas, parecía haber quedado en blanco. «¿Hijo?». El silencio fue absoluto. Ni siquiera el suave murmullo del viento entre los ventanales interrumpía la escena. Rodrigo analizó a la mujer con detenimiento, tratando de encontrar alguna pista en su rostro, alguna señal de mentira o manipulación, pero no la encontró. «Esto es un error», declaró al fin con tono cortante. La mujer negó con la cabeza. «No lo es. Su nombre es Leonardo Ríos Santamaría. Es tu hijo». Rodrigo sintió como su mundo, el que había construido con precisión milimétrica, daba un vuelco. La habitación, antes un espacio de control absoluto, ahora parecía contener algo mucho más grande que él, algo que no podía manejar con contratos ni abogados, y por primera vez en muchos años sintió miedo. Rodrigo Santamaría sintió como la sangre le hervía en las venas. «Hijo». La palabra le retumbaba en la cabeza como un eco imposible de ignorar. Por un instante, el peso de la revelación le impidió reaccionar. Se quedó mirando a la mujer frente a él, tratando de encontrar en su rostro alguna señal de mentira, un gesto que delatara que todo esto era un malentendido, una jugarreta absurda, pero no lo encontró. El bebé, ajeno a la tensión del momento, movió su manita en el aire emitiendo un leve balbuceo. Rodrigo sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Esto es una broma», soltó finalmente, su voz baja, pero cargada de incredulidad. «No tengo hijos». Elena, la mujer que sostenía al bebé, no desvió la mirada. «Sí, lo tienes». Rodrigo se enderezó cruzándose de brazos. No podía ser cierto. No había manera. Durante años había sido meticuloso con cada aspecto de su vida, evitando cualquier situación que lo obligara a enfrentar compromisos emocionales que no pudiera controlar. El notario aclaró la garganta. «Señor Santamaría, entiendo que esto es un impacto inesperado, pero
Todo está detallado en los documentos. La madre de este niño, Valeria Montes, dejó instrucciones claras antes de su fallecimiento. El nombre hizo que un músculo en la mandíbula de Rodrigo se tensara. Valeria. Recordó su rostro con claridad, su risa, su mirada desafiante. Había sido una de las pocas personas que lo había enfrentado sin miedo, que lo había amado sin condiciones, hasta que él la dejó atrás. Valeria, susurró, sintiendo una punzada en el pecho que no supo interpretar. Elena asintió. Ella murió hace 2 meses. Y antes de irse, dejó dicho que debía saber la verdad. Rodrigo sintió una mezcla de emociones que no había experimentado en años. Rabia, confusión y algo más profundo, más inquietante. ¿Por qué ahora? Exigió saber, su tono más áspero de lo que pretendía. Si esto era tan importante, ¿por qué no me lo dijo en vida? Elena sostuvo la mirada imperturbable, porque sabía que no ibas a escucharla. Rodrigo sintió que la acusación lo golpeaba directo en el estómago. Esto sigue sin tener sentido, gruñó, señalando al bebé. No hay pruebas de que ese niño sea mío. Elena, sin decir una palabra, metió la mano en su bolso y sacó un sobre. Lo dejó sobre la mesa de cristal y lo deslizó hacia él. Hay una prueba de ADN. Rodrigo sintió un escalofrío. El sobre frente a él contenía respuestas que en el fondo no estaba seguro de querer leer. Se quedó en silencio unos segundos observándolo como si el papel pudiera explotar en cualquier momento. Finalmente lo tomó con firmeza y lo abrió. Sus ojos recorrieron las líneas del informe. 99,9% de compatibilidad. El aire se volvió espeso. Rodrigo sintió un nudo en la garganta que no esperaba. Su voz salió más débil de lo que le gustaba admitir. Esto no puede estar bien. Elena suspiró con una paciencia que parecía infinita. Lo está. Y si te soy sincera, no hemos venido aquí para pedirte nada. No queremos tu dinero, ni siquiera tu atención, si eso es lo que te preocupa. Solo estamos cumpliendo con la última voluntad de Valeria. Rodrigo sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. Su hijo, un bebé de 6 meses que ahora llevaba su apellido, se pasó una mano por el rostro, intentando ordenar sus pensamientos. Había tomado miles de decisiones en su vida, algunas más frías y calculadas que otras. Había cerrado tratos multimillonarios con una seguridad inquebrantable. Y sin embargo, en este momento no tenía idea de qué hacer. Miró al bebé otra vez. Sus ojos grandes lo observaban con curiosidad. Por alguna razón, Rodrigo sintió que la imagen se grababa en su mente. Elena se levantó con calma y acomodó al bebé en la sillita que traía consigo. No tienes que decidir nada ahora, dijo con suavidad. Solo piénsalo. Rodrigo la miró con incredulidad. ¿Piénsalo? ¿Cómo se supone que deba pensar algo así? Elena se encogió de hombros, pero había una chispa de comprensión en su mirada. De la misma forma en que decides cualquier otra cosa en tu vida. Pero esta vez, la decisión tiene consecuencias que van más allá de los negocios. Rodrigo apretó la mandíbula. No quería admitirlo, pero lo que ella decía tenía sentido. La mujer se inclinó y besó la frente de Leonardo antes de girarse hacia la puerta. Mañana volveré por él. Rodrigo la miró fijamente. ¿Mañana? Elena asintió. No vamos a obligarte a nada. Solo queremos que pases una noche con él. Nada más. Rodrigo sintió como su estómago se contraía. ¿Una noche con un bebé? Esto es absurdo, soltó con frustración. Pero Elena ya estaba en la puerta. Antes de salir, le dedicó una última mirada. Buena noche, señor Santamaría. La puerta se cerró con un leve clic. Y de pronto, Rodrigo se encontró solo. Solo, excepto por el bebé que sin previo aviso había entrado en su vida. El silencio en la mansión se volvió más pesado que nunca. Rodrigo se pasó una mano por el cabello y dejó escapar un suspiro. Esto no podía estar pasando, pero ahí estaba. Un niño de 6 meses que según los papeles era su hijo. Y por primera vez en su vida, Rodrigo no tenía idea de qué hacer. Rodrigo permaneció inmóvil por un largo rato, mirando fijamente al bebé que ahora estaba en su mansión. El aire de la habitación, normalmente controlado por los sofisticados sistemas de ventilación, le pareció más pesado que nunca. Esto no podía estar pasando. Leonardo Ríos Santamaría. Las palabras seguían resonando en su cabeza. Una parte de él quería rechazarlo. Quería aferrarse a la idea de que todo era un malentendido, un error burocrático, una mentira bien planeada. Pero la prueba de ADN estaba sobre la mesa. La ciencia no mentía. Caminó lentamente alrededor de la sala, frotándose el rostro con las manos, intentando procesar lo que estaba ocurriendo. ¿Qué se suponía que debía hacer con un bebé? Él era un hombre de negocios, no un padre. No sabía nada sobre niños. El silencio fue interrumpido por un leve balbuceo. Rodrigo giró la cabeza de inmediato. Leonardo lo miraba con ojos enormes y curiosos.
como si él fuera la cosa más fascinante del mundo. Rodrigo tragó saliva. «¿Y ahora qué se supone que haga contigo?», murmuró, sintiéndose completamente fuera de su elemento. El bebé respondió con otro sonido ininteligible, como si realmente intentara responderle. Rodrigo frunció el ceño. «Esto es ridículo». Se dirigió hacia la mesa y tomó su teléfono. Necesitaba llamar a alguien. Su asistente personal, algún abogado, un experto en resolver problemas, porque esto era un problema. Marcó rápidamente un número y llevó el teléfono a su oído. «Señor Santamaría, ¿ocurrió algo?», respondió la voz de su asistente, Carlos, con su habitual tono profesional. Rodrigo se pasó una mano por la frente. «Necesito información sobre Valeria Montes. Todo lo que puedas encontrar. Su historial médico, financiero, cualquier documento legal que haya dejado». Hubo un pequeño silencio al otro lado de la línea. «Sí, señor. Lo haré de inmediato. ¿Hay algo más en particular que deba buscar?». Rodrigo miró al bebé, que ahora jugueteaba con los dedos de sus pies, completamente ajeno a la tormenta interna que se desataba en su supuesto padre. «Sí», respondió con un suspiro. «Averigua si alguna vez intentó contactarme». Colgó sin esperar respuesta. Necesitaba respuestas. Se acercó lentamente a la sillita donde Leonardo estaba sentado. Lo miró fijamente. ¿Cómo demonios se suponía que debía manejar esto? «No puedes quedarte aquí», dijo, como si el bebé pudiera entenderlo. Leonardo lo miró con esa inocencia absoluta que solo los niños tienen. Rodrigo suspiró. «Solo una noche. Ese era el acuerdo, ¿cierto?». Solo debía aguantar hasta que Elena regresara a la mañana siguiente. Pero entonces, como si el universo quisiera burlarse de él, Leonardo empezó a llorar. Rodrigo se quedó congelado. ¿Qué se suponía que debía hacer? Nunca había tenido que lidiar con un bebé en toda su vida. Ni siquiera había tocado uno. No, murmuró, dando un paso atrás. «No llores, no hagas eso». Pero Leonardo no le hizo caso. Su llanto fue en aumento, transformándose en un llanto desesperado. Rodrigo sintió un nerviosismo que jamás había experimentado antes. Podía manejar inversores furiosos, negociar contratos imposibles, enfrentar demandas millonarias, pero un bebé llorando lo hacía sentir completamente indefenso. Está bien», dijo, levantando las manos en un intento ridículo de calmarlo. «¿Qué se supone que debo hacer ahora?». Miró alrededor como si esperara que alguien llegara a rescatarlo, pero estaba solo. Leonardo seguía llorando con más fuerza. Rodrigo sintió que su ritmo cardíaco se aceleraba. «Piensa, Rodrigo, piensa. ¿Qué hacen los padres en estas situaciones?». Se obligó a acercarse y con extrema torpeza levantó a Leonardo en brazos. El bebé era liviano, pero la sensación de sostenerlo fue extrañamente intensa. Rodrigo lo miró fijamente. «Bien, ya te tengo. Ahora deja de llorar». Leonardo hizo una pausa como si estuviera procesando la nueva situación, y luego rompió en llanto otra vez más fuerte. Rodrigo soltó un bufido de frustración. «Por el amor de Dios». Caminó de un lado a otro meciéndolo torpemente. «Vamos, no puede ser tan difícil», masculló, aunque la desesperación comenzaba a apoderarse de él. Intentó recordar algo, cualquier cosa que hubiera visto sobre bebés. ¿Les cantaban? ¿Los abrazaban? «Está bien, no sé ninguna canción, pero…». Respiró hondo y, sin saber por qué, comenzó a tararear una melodía antigua, una que su madre solía cantar cuando él era niño. Para su sorpresa, el llanto comenzó a calmarse poco a poco. Leonardo se acomodó contra su pecho, su respiración aún temblorosa, pero más tranquila. Rodrigo sintió que su propia tensión disminuía. Se quedó allí, de pie, sosteniendo a su hijo. Su hijo. El pensamiento lo golpeó con una fuerza inesperada. Miró al pequeño en sus brazos y por primera vez sintió algo extraño en su interior. Un tipo de conexión que no podía definir. Una sensación que no tenía nada que ver con contratos o estrategias de negocio. Algo más profundo, algo real. Rodrigo suspiró y, sin darse cuenta, estrechó un poco más al bebé contra él. No podía saberlo en ese momento, pero en ese instante, todo en su vida comenzaba a cambiar. Rodrigo caminaba de un lado a otro de la sala, su mente atrapada en un torbellino de pensamientos. El bebé, que ahora descansaba tranquilamente en su pecho, había dejado de llorar, pero en su lugar, el vacío que sentía crecía más y más. Esto no podía ser cierto. Todo esto debía ser algún tipo de error, una broma de mal gusto, algo que no podía estar pasando. ¿Un hijo? A medida que pasaban los minutos, el malestar se iba intensificando. La imagen del pequeño Leonardo con sus ojos tan familiares seguía en su mente. No podía ser. Había sido tan cuidadoso a lo largo de su vida. Había cuidado su imagen pública, su carrera, su mundo. ¿Cómo era posible que algo tan inesperado hubiera ocurrido? ¿Por qué nunca lo supe? Rodrigo se detuvo frente a una de las ventanas del salón.
El cielo, oscuro y sin estrellas, parecía reflejar la tormenta interna que se desataba dentro de él. Su vida había sido siempre un ejercicio de control, y ahora el caos había invadido su mundo con una fuerza brutal. El niño, tan pequeño, tan vulnerable, parecía una amenaza a todo lo que él había construido. ¿Qué ibas a hacer con él? De pronto, el sonido de su teléfono lo sacó de su estado de trance. Era un mensaje de su asistente, Carlos. El texto no podía ser más claro. He encontrado información sobre Valeria Montes. Te enviaré los documentos a la brevedad. Rodrigo sintió una mezcla de alivio y desesperación. Necesitaba respuestas, pero ya no sabía si estaba preparado para enfrentarlas. Con una exhalación profunda, volvió a mirar al bebé en sus brazos. Leonardo lo observaba con aquellos ojos tan grandes, tan llenos de curiosidad. ¿Qué se suponía que debía hacer ahora? Se giró rápidamente y comenzó a caminar hacia su despacho. Lo mejor era seguir con su día, como si nada de esto hubiera sucedido. Volver a su rutina, al control. Pero algo en su interior, una vocecita que se había despertado en cuanto vio a Leonardo, le susurraba que no podía ignorar lo que estaba pasando. ¿Cómo no se dio cuenta antes? ¿Cómo pudo haber ignorado la posibilidad de que algo así estuviera sucediendo? Al llegar a su escritorio, Rodrigo tomó una copa de whisky, la cual sirvió lentamente, tratando de enfocar su mente en algo más que en el caos emocional que lo rodeaba. Sus dedos nerviosos sostuvieron la copa con fuerza, pero al intentar beber, algo le detuvo. Se quedó mirando el líquido dorado, su reflejo en el vidrio. Esto no era él. Este no era el hombre que dominaba cada aspecto de su vida. El sonido del teléfono de nuevo. Esta vez era una llamada entrante. El nombre que apareció en la pantalla era el de su abogado. Perfecto, lo que necesitaba. Hola Rodrigo, saludó su abogado con tono serio. Tengo una situación que quiero resolver ahora mismo, dijo Rodrigo, con un tono firme, pero marcado por un hilo de nerviosismo. Te escucho, ¿qué pasa? Rodrigo se pasó una mano por el rostro, como si estuviera buscando un modo de ordenar sus pensamientos. El bebé, tranquilo en sus brazos, parecía ajeno a la tensión que se acumulaba a su alrededor. Rodrigo miró hacia el salón, sintiendo que todo lo que conocía, todo lo que había construido, se estaba desmoronando. He recibido una visita inesperada. Un notario y una mujer que asegura que tengo un hijo. Un bebé llamado Leonardo Ríos Santamaría. Rodrigo tragó saliva intentando controlar el nerviosismo en su voz. ¿Qué debo hacer? Su abogado, aunque profesional, percibió el estrés de su cliente. Rodrigo, esto suena complicado. Lo primero que tenemos que hacer es verificar la validez de la información. Te enviaré a un investigador privado para que recabe todos los datos sobre esta mujer, Valeria Montes, y sobre el bebé. Lo que podemos hacer de inmediato es verificar la autenticidad de los documentos que te entregaron. Rodrigo asintió, aunque sabía que nada de esto lo iba a calmar. La sensación de pérdida de control lo invadía. Había hecho todo lo posible para evitar sorpresas como esta, para garantizar que su vida estuviera blindada. Pero ahora, algo de su propio pasado había vuelto para reclamarle. Gracias, haz lo que tengas que hacer. Necesito respuestas. Rodrigo colgó la llamada y se sentó, incapaz de concentrarse en nada que no fuera el bebé en sus brazos. ¿Cómo había llegado a este punto? En el fondo, sentía que su vida acababa de tomar un giro irreversible. El pequeño, con sus ojos tan parecidos a los de Valeria, parecía mirarlo con una calma desconcertante. El niño era su responsabilidad, aunque no lo hubiera planeado, y eso era algo que Rodrigo, en el fondo, no podía ignorar. Paseó nuevamente por el salón, con el niño en brazos, pero algo había cambiado en él. Ya no se sentía como el hombre de negocios imparable, el hombre que siempre tenía todo bajo control. Ahora se sentía impotente, atrapado en un dilema emocional y ético que no sabía cómo manejar. ¿Debía aceptar la paternidad de este niño? ¿O debía ignorarlo y continuar con su vida? Rodrigo se dejó caer en un sillón sosteniendo a Leonardo. La decisión finalmente era suya. No importaba cuántos documentos legales o pruebas de ADN existieran, al final tenía que enfrentarse a su propio corazón. El dilema era mucho más profundo que cualquier acuerdo financiero o cualquier legado. Este niño, este bebé, representaba una parte de su vida que él había dejado atrás. Un pasado que no había querido recordar. El teléfono de nuevo. Esta vez, un mensaje de texto. Carlos había enviado los documentos que había encontrado sobre Valeria Montes. Rodrigo los abrió con manos temblorosas, pero mientras leía, algo le golpeó el pecho. Las palabras parecían desmoronarse ante él. Valeria, la mujer que había amado, la que había dejado atrás por su ambición y su miedo a perder el control, había tenido una vida que él ni siquiera imaginaba. Rodrigo no había considerado que Valeria hubiera podido seguir adelante sin él. De alguna forma, había supuesto que ella siempre lo había esperado. Pero la verdad era mucho más amarga. Valeria había luchado sola.
Ella no lo había necesitado. Había criado a Leonardo por sí misma sin pedirle nada a él, sin buscar su ayuda ni su dinero. Ella lo había amado, pero ella también había sido lo suficientemente fuerte como para no necesitarlo. Y eso, de alguna manera, le dolió más que cualquier otra cosa. El bebé, Leonardo, siguió durmiendo plácidamente en sus brazos. Rodrigo observó su rostro y por primera vez en horas experimentó un destello de algo que no podía identificar. Un vínculo. No era amor, no aún, pero era algo, y eso era lo que lo hacía más aterrador. Finalmente se levantó, decidido a hacer algo. Necesitaba enfrentarse a esta realidad. No podía seguir ignorando lo que estaba pasando. El niño necesitaba saber quién era su padre, y aunque Rodrigo no estaba listo, algo en su interior le decía que era el momento de comenzar a ser responsable. La puerta de la mansión se cerró con suavidad, y Rodrigo, aún con el bebé en brazos, dio el primer paso hacia una vida que jamás había anticipado. Rodrigo observaba la mansión desde el ventanal de su oficina, las luces de la ciudad parpadeando a lo lejos como pequeñas chispas en la oscuridad. Su mundo, antes perfectamente calculado y controlado, ahora parecía una escena que se desmoronaba sin que él pudiera hacer nada para detenerla. Miró al bebé que dormía plácidamente en la cuna, ajeno al caos que se desataba a su alrededor. La decisión que debía tomar era mucho más grande que cualquier transacción financiera o acuerdo corporativo que hubiera enfrentado a lo largo de su vida. Esta vez el futuro no dependía de números ni estrategias, sino de algo mucho más intangible: la paternidad. No sabía por dónde empezar. ¿Cómo se comenzaba a ser padre? Esa pregunta rondaba constantemente en su mente. Había tenido relaciones, había sido un hombre que siempre consiguió lo que quería, pero nunca se había visto a sí mismo en el rol de padre. No era algo que hubiera planeado, y mucho menos algo con lo que se sintiera preparado. El sonido del timbre de la puerta lo sacó de sus pensamientos. Sin pensarlo, se levantó de su escritorio y se dirigió hacia la entrada de la mansión sin saber exactamente qué esperar. La mujer, Elena, había dicho que volvería al día siguiente por el bebé, pero Rodrigo no estaba seguro de si estaba listo para enfrentarse a ella. ¿Qué se suponía que debía decirle? Cuando abrió la puerta se encontró con Elena, quien llevaba consigo una pequeña bolsa con ropa y algunos objetos para el bebé. Su expresión, aunque tranquila, denotaba una cierta expectación, como si hubiera anticipado que Rodrigo se encontraría en un dilema. «¿Cómo está Leonardo?», preguntó ella con una sonrisa suave, pero que no lograba ocultar la seriedad de la situación. Rodrigo la observó en silencio durante unos segundos antes de responder. ¿Cómo podía hablar de algo tan profundo sin saber siquiera qué pensaba él mismo? «Está bien, está tranquilo, por ahora», dijo con voz grave, casi vacía de emociones. Elena asintió como si ya lo hubiera previsto. Era obvio que Rodrigo estaba aún procesando todo lo que acababa de suceder, pero no había tiempo para continuar en ese estado de incertidumbre. Ella sabía que debía darle espacio para entender la situación, pero también entendía que ya era hora de tomar decisiones. «Te he traído algunas cosas para él. Necesitas estar preparado, Rodrigo. Este niño, aunque pequeño, necesita que tomes una decisión. No se trata de ti, no se trata de lo que te resulte cómodo. Se trata de él», dijo Elena sin rodeos, pero sin ser dura. Su voz era firme, pero cargada de una empatía que Rodrigo no esperaba. Él no sabía cómo responder. La verdad era que no estaba listo. No estaba listo para ser padre. No estaba listo para tener a ese niño en su vida. No lo había planeado. Su vida había estado siempre centrada en su carrera, en el poder, en el control. Y ahora se encontraba ante algo que no podía controlar. «No estoy preparado para esto», dijo finalmente de forma desgarradora. Era la primera vez que lo reconocía en voz alta. Elena lo miró fijamente, y por un momento, sus ojos se encontraron. Rodrigo no podía evitar sentir que ella entendía más que nadie lo que él estaba pasando. Después de todo, ella había sido quien lo había buscado, quien había llevado a su hijo hasta él, quien había sabido que este momento llegaría, incluso cuando él mismo lo había ignorado durante tantos años. «Rodrigo, no se trata de estar listo. No hay un manual para ser padre. Nadie está completamente preparado. Pero eso no significa que no puedas hacerlo. Lo que más importa es que este niño tenga una oportunidad. Y si decides que lo vas a criar, si decides que lo vas a reconocer como tu hijo, él tendrá una vida mejor», dijo Elena con calma, pero con una fuerza que hizo que las palabras calaran profundo en su pecho. Rodrigo cerró los ojos por un momento. La verdad lo golpeaba, una y otra vez. Sentía como si estuviera a punto de tomar una decisión que cambiaría toda su existencia, y sin embargo, no sabía si estaba haciendo lo correcto. Debería aceptarlo. Al principio pensó que no lo haría.
La idea de cambiar su vida, de romper con la estabilidad que había logrado, lo aterraba. Pero había algo en ese niño, algo en sus ojos que lo detenía. Leonardo no le pedía nada, pero había algo en su rostro que le decía que no podía seguir ignorándolo. Rodrigo se giró hacia Elena, quien lo observaba en silencio. Ella ya sabía lo que él tenía que hacer. De alguna manera, ella ya había entendido que lo que estaba en juego no solo era el futuro de Leonardo, sino también el suyo. ¿Qué debo hacer ahora?, preguntó casi sin pensar. Necesitaba una guía, algo que le indicara cómo seguir. Elena dejó la bolsa sobre una mesa cercana y dio un paso hacia él. Su tono fue más suave, pero su mensaje seguía siendo claro. Lo primero que debes hacer es aceptar que este niño es parte de ti, que su vida está ahora conectada con la tuya. Después debes pensar en su futuro. Si lo reconoces como tu hijo, si decides ser parte de su vida, no podrás retroceder. Pero también debes saber que no estás solo en esto. Tienes tiempo, pero no infinito. La decisión es tuya, pero la responsabilidad es tuya también. Rodrigo asintió sabiendo que lo que ella decía era cierto. No había marcha atrás. Si aceptaba la paternidad, tendría que estar dispuesto a hacer lo necesario para criar a Leonardo, para darle la vida que merecía. No podía esconderse detrás de su negocio, ni de su éxito. Esta era una cuestión mucho más profunda. Voy a hacerlo, voy a reconocerlo, pero necesito tiempo para pensarlo bien. No quiero hacerlo solo por obligación. Quiero estar seguro de que puedo hacerlo bien. Elena le sonrió, esta vez con una expresión más cálida. Eso es todo lo que puedes hacer. Tómate tu tiempo, Rodrigo. Pero recuerda que cada día cuenta. Leonardo necesita saber que lo quieres, que eres su padre. Rodrigo se quedó en silencio mirando el rostro de Elena. Ella tenía razón. No podía seguir huyendo. No podía seguir negando lo que el destino le había puesto frente a él. Tomó una respiración profunda y miró al bebé que por alguna razón ya sentía como una parte de sí mismo. Gracias, dijo finalmente. Elena no dijo nada más, pero su mirada lo entendió todo. Sabía que, aunque la decisión de Rodrigo aún no estaba completamente tomada, había un paso adelante, un paso hacia la paternidad. El camino no sería fácil, pero Rodrigo estaba decidido. No solo iba a ser padre, iba a hacerlo a su manera. La noche había caído sobre la mansión Santa María, pero el caos emocional en el corazón de Rodrigo no se calmaba. Afuera, el viento soplaba fuerte, golpeando las ventanas con furia, como si el clima también quisiera reflejar la tormenta interna que estaba atravesando. Pero dentro, en el cálido salón, todo permanecía en silencio, salvo por los suaves ruidos que hacía el bebé en la cuna. Rodrigo se encontraba de pie frente a la ventana, mirando hacia el exterior, pero sin realmente ver nada. Su mente estaba a kilómetros de allí, atrapada en pensamientos que no lo dejaban en paz. ¿Qué estaba haciendo? Había tomado la decisión de reconocer a Leonardo como su hijo, pero no sabía si lo había hecho por la razón correcta. Sabía que no podía retroceder, pero su cabeza seguía dando vueltas sobre si realmente estaba preparado para la responsabilidad que implicaba convertirse en padre. ¿Podría manejarlo? El sonido suave del bebé lo sacó de su trance. Leonardo. Ese nombre se había convertido en un recordatorio constante de todo lo que ahora había cambiado en su vida. Rodrigo se giró hacia la cuna, donde el niño, con sus pequeños ojos abiertos, lo miraba fijamente. Durante un instante, Rodrigo se quedó inmóvil, observando al bebé que parecía entender más de lo que su apariencia inocente dejaba entrever. El llanto del bebé comenzó a llenar la habitación y el sonido lo golpeó en el pecho. Era un llanto suave pero insistente, como si intentara comunicarse con él. Rodrigo se acercó con paso vacilante, pero cuando llegó a la cuna se detuvo. ¿Qué hacer ahora? Su mano tembló ligeramente al intentar levantar al bebé y por un segundo se sintió completamente fuera de lugar. No sabía cómo sostenerlo correctamente. No sabía cómo calmarlo. Miró a Leonardo, quien le devolvía la mirada con ojos grandes y oscuros, casi como si esperara que él hiciera algo, lo calmara, lo abrazara. ¿Cómo podía hacer eso? Había estado tan enfocado en el control, en su carrera, en las decisiones frías y calculadas, que nunca había tenido que lidiar con una emoción tan pura, tan simple, como la necesidad de un niño. Finalmente, Rodrigo lo levantó con cautela. El bebé, aún llorando, se acurrucó contra su pecho, como si supiera que finalmente había encontrado un refugio. Rodrigo dio unos pasos vacilantes por la sala, sin saber exactamente qué hacer. Su mente corría buscando respuestas, buscando algo que lo guiara. Sabía que tenía que calmarlo, pero no sabía cómo. Está bien, murmuró, aunque no estaba seguro si las palabras eran para el bebé o para sí mismo. Rodrigo caminó hacia el sillón, se sentó y con el niño en brazos lo meció suavemente, como si esperara que la acción automática de mecerlo pudiera traer alguna solución mágica.
El llanto continuaba, pero ahora con un tono más suave. ¿Por qué no podía ser más fácil? No era la primera vez que sentía miedo, pero este miedo era diferente. Este miedo no tenía que ver con las pérdidas financieras o con las negociaciones que fallaban. Este miedo era algo personal, algo que nunca había enfrentado. Estaba listo para ser padre. El silencio en la sala era pesado y mientras Rodrigo miraba al bebé en sus brazos, algo comenzó a cambiar. No sabía qué exactamente, pero había algo en la forma en que Leonardo lo miraba, algo en la forma en que se aferraba a él, que comenzaba a calmar sus dudas. De pronto, el llanto de Leonardo se detuvo. Rodrigo lo miró y por un momento pensó que tal vez se había quedado dormido. Sin embargo, al observarlo más de cerca, vio algo en su rostro que lo detuvo en seco. Un parecido. Los ojos. Los ojos de Leonardo eran, sin lugar a dudas, los mismos que los de Valeria. Rodrigo sintió una punzada en su pecho, como si todo lo que había olvidado sobre su relación con ella regresara de golpe. Recordó la manera en que Valeria lo miraba, cómo sus ojos reflejaban confianza y amor, y cómo él, en su ambición, había dejado que eso se desvaneciera. ¿Cómo pudo haberlo dejado ir todo? Rodrigo no podía dejar de mirar a Leonardo. El bebé estaba ahora tranquilo, observándolo con los mismos ojos que tanto había amado, pero que también había tratado de olvidar. Valeria. El nombre se sintió como una espada afilada, cortando a través de su corazonada. ¿Cómo había llegado a este punto? El sonido de su teléfono interrumpió sus pensamientos. Era Carlos, su asistente. Rodrigo había olvidado por completo que le había pedido que investigara más sobre Valeria. Señor Santamaría, ya tengo algo de información sobre Valeria Montes. He encontrado algunos registros importantes. Ella no solo estaba criando al niño sola, sino que también dejó un testamento que le dejaba la custodia de Leonardo en caso de que algo le sucediera. Rodrigo escuchó, pero su mente estaba a años luz de lo que Carlos le estaba diciendo. El bebé seguía mirándolo, como si estuviera esperando algo. Una respuesta, una decisión. ¿Y qué más?, preguntó intentando centrarse en la conversación. Ella vivió una vida discreta, pero parece que había hablado de ti en varias ocasiones. Mencionó que, aunque nunca lo buscó, su mayor deseo era que tú supieras de Leonardo. En su testamento también mencionó que debía hacer todo lo posible para que tú tomaras responsabilidad por él si algo le sucedía. Rodrigo cerró los ojos por un momento. Valeria había sabido que esto podría pasar. Ella lo había querido, pero no lo había necesitado. Entiendo, respondió su voz cargada de tensión. ¿Qué debía hacer con toda esta información? ¿Reconocer a un hijo que apenas conocía? ¿O simplemente seguir con su vida y dejar que todo continuara sin cambiar? El bebé, como si sintiera la confusión en el aire, empezó a moverse en sus brazos. Rodrigo se recostó en el sillón, con el niño aún en su pecho, y lo observó. Estaba en sus manos. La decisión finalmente era suya. Rodrigo se quedó allí, sentado, sintiendo el peso de la paternidad sobre sus hombros, mientras el mundo fuera de las paredes de su mansión continuaba girando sin él. Su vida, tal como la conocía, estaba a punto de cambiar para siempre. El sol comenzaba a asomar por el horizonte cuando Rodrigo se levantó del sillón, con Leonardo aún dormido en sus brazos. La tranquilidad que había experimentado la noche anterior había sido efímera, y la creciente responsabilidad que sentía por el niño lo había desvelado durante horas. La habitación estaba sumida en el silencio, pero él no podía dejar de pensar en lo que significaba esa nueva vida que había comenzado a entrelazarse con la suya. En cada rincón de la mansión, en cada paso que daba, sentía que su mundo tan perfectamente calculado se estaba desmoronando. Rodrigo caminó hacia la ventana y observó el paisaje de la ciudad que se despertaba. El horizonte teñido de tonos rosados y anaranjados. La imagen era hermosa, pero algo en su interior sentía que ya nada volvería a ser igual. ¿Qué había hecho? La decisión que había tomado la noche anterior parecía ahora mucho más abrumadora. Había decidido reconocer a Leonardo como su hijo, pero en su corazón sabía que eso implicaba algo mucho más grande que una simple firma en un documento. Se trataba de una responsabilidad que nunca había imaginado. El sonido del teléfono lo interrumpió, y al ver el nombre en la pantalla, su corazón dio un pequeño vuelco. Era Elena. ¿Qué quería ahora? Se había ido la noche anterior sin más palabras que un simple «tómate tu tiempo». Pero Rodrigo sabía que el tiempo para tomar decisiones ya se había agotado. Tenía que hacer frente a la situación, a esa nueva realidad que lo había golpeado sin previo aviso. Rodrigo contestó con voz firme, pero al mismo tiempo incapaz de ocultar la incertidumbre que sentía. «Hola, Elena», dijo con tono serio, aunque algo en su voz delataba una tensión que no podía disimular. Elena, por otro lado, no tardó en responder con su habitual tono calmado, pero directo. «Rodrigo, he estado pensando en lo que hablamos anoche. Sé que tomar una decisión como esta no es fácil, pero es importante. Este niño, Leonardo, necesita saber quién es.
Necesita saber que tiene una familia que lo aceptará, que estará allí para él. Hizo una pausa como si estuviera midiendo sus palabras antes de continuar. Quiero que sepas que no estás solo en esto. Estoy aquí para ayudarte en lo que necesites, pero debes decidir si realmente estás dispuesto a ser su padre. Rodrigo se quedó en silencio mirando al bebé que seguía dormido en sus brazos. Ser su padre. La frase resonó en su mente con fuerza. De alguna manera, había estado evitando enfrentar esa idea. La paternidad nunca había sido parte de su plan. Había construido su vida alrededor de sus negocios, alrededor del control, de la imagen pública perfecta que había cultivado durante años. ¿Cómo encajaba todo eso con ser padre de un bebé que, hasta hacía poco, ni siquiera sabía que existía? Lo sé, Elena, respondió finalmente, su voz más suave, como si aceptara, aunque a regañadientes, la gravedad de lo que implicaba todo esto. He estado pensando mucho en eso. ¿Y qué has decidido?, preguntó Elena, con una ligera esperanza en su tono. Rodrigo miró al bebé, cuyos pequeños ojos comenzaron a abrirse lentamente. ¿Qué decisión debía tomar? No sabía si estaba preparado para lo que eso significaba, pero algo dentro de él sabía que ya no podía dar marcha atrás. Lo había sostenido en sus brazos, había escuchado su llanto, lo había sentido contra su pecho, y en ese momento, en esa fracción de segundo, algo se rompió en él. El hombre de negocios calculador, el que siempre tenía el control, se desvaneció, dejando solo a un hombre que por primera vez en su vida tenía miedo de no ser suficiente. Voy a hacerlo, Elena, dijo finalmente con una resolución que ni él mismo se esperaba. Voy a ser su padre. Quiero hacerlo. Elena no respondió de inmediato, pero su silencio fue suficiente. Sabía que aunque Rodrigo no lo dijera en voz alta, en su corazón había tomado la decisión más importante de su vida. Entonces, Rodrigo, te felicito, dijo ella con una sonrisa en su voz, porque ahora comienza realmente tu vida como padre. Rodrigo cerró los ojos como si las palabras de Elena pudieran aliviar la presión que sentía. Pero lo cierto era que sabía que su vida, tal como la conocía, estaba a punto de cambiar para siempre. La paternidad no era solo un título, no era solo un papel firmado. Ser padre significaba estar presente, ser responsable, tomar decisiones que afectarían no solo a su vida, sino a la vida de un niño que lo miraba con confianza, esperando lo mejor de él. Y esa expectativa lo aterraba. La llamada terminó y por un momento, Rodrigo se quedó en silencio, mirando al bebé que ahora lo observaba fijamente con esos ojos que tanto le recordaban a Valeria. Algo dentro de él comenzó a desmoronarse, como si el peso de la responsabilidad lo aplastara poco a poco. Pero no podía huir, no podía ignorarlo. El momento de enfrentarse a su destino había llegado. Decidió caminar hacia el comedor, donde había dejado la documentación que Elena le había entregado la noche anterior. El sobre con los papeles estaba allí, sobre la mesa, esperándole. Al abrirlo, vio las fotos de Leonardo, las pruebas legales, las declaraciones que confirmaban que efectivamente el niño era su hijo. A medida que recorría los documentos, su mente seguía siendo un caos, pero había algo más que lo mantenía allí, algo más que la simple necesidad de cumplir con un papel legal. ¿Y si Valeria hubiera tenido razón? La pregunta se instaló en su mente, pero no encontró respuesta. Sin embargo, lo que sí sabía era que por primera vez en mucho tiempo debía dejar de ser el hombre que todo controlaba. El hombre que nunca se dejaba llevar por sus emociones. Ahora debía ser algo más, un padre. El sonido del teléfono interrumpió sus pensamientos. Era una notificación de un mensaje de texto. Carlos había encontrado algo más sobre Valeria. Rodrigo abrió el mensaje y leyó rápidamente las palabras escritas. Valeria había estado en contacto con abogados para asegurarse de que si algo le sucedía, Leonardo estaría bien cuidado. Había dejado claro que a pesar de la distancia, siempre había querido que él supiera de su hijo. Una vez más, el peso de la culpa lo golpeó. Valeria lo había querido, lo había confiado en él, y él había fallado. Pero ahora estaba frente a una nueva oportunidad. No podía cambiar el pasado, pero podía hacer lo correcto. Y aunque aún sentía miedo y dudas, sabía que no podía dejar que Leonardo enfrentara el mundo sin él. Rodrigo dejó el teléfono sobre la mesa y miró al bebé nuevamente, esta vez con una determinación renovada. No sabía lo que el futuro le deparaba, pero ya no podía seguir huyendo de lo que tenía frente a él. Leonardo necesitaba un padre, y ese padre era él. La puerta se abrió de repente. Elena había regresado y con ella la oportunidad de comenzar de nuevo. «Rodrigo, ¿has tomado una decisión?», preguntó Elena con una sonrisa que apenas disimulaba la preocupación. Rodrigo la miró y por primera vez su rostro reflejó una calma que no había tenido en mucho tiempo. Finalmente lo había entendido. Este niño, este bebé, no era solo una responsabilidad. Era una oportunidad para redimir su vida, para reconstruir lo que había perdido. «Sí»,
respondió con una voz que ahora reflejaba certeza. Voy a ser su padre. Estoy listo para ello. Elena asintió sabiendo que Rodrigo finalmente había aceptado lo que el destino le había puesto en su camino. La vida de Rodrigo Santamaría, hasta hace poco marcada por el control absoluto y la frialdad de un mundo corporativo donde las emociones no tenían cabida, había comenzado a transformarse de una manera que ni él mismo habría imaginado. La decisión de aceptar a Leonardo como su hijo era, en muchos aspectos, el comienzo de una nueva era en su vida. Una era que implicaba no solo una nueva responsabilidad, sino también una gran oportunidad de redención. Los días que siguieron a su conversación con Elena fueron una mezcla de incertidumbre y reflexión. Cada vez que miraba al bebé, que ya comenzaba a mostrar una personalidad más marcada, Rodrigo sentía la presión de tomar la decisión correcta. ¿Era un buen padre? Se preguntaba en silencio cada vez que lo veía dormir en la cuna, tranquilo y ajeno a los torbellinos emocionales que rondaban a su alrededor. Sin embargo, algo en él comenzó a cambiar. Al principio había sido difícil siquiera sostener al bebé sin sentirse torpe, pero con el paso de los días se dio cuenta de que algo en su interior comenzaba a despertar. Leonardo, con sus pequeños gestos y miradas curiosas, comenzaba a ocupar un lugar en su corazón que nunca imaginó que podría existir. Rodrigo se encontraba cada vez más involucrado en la vida de su hijo. No solo estaba aprendiendo a ser padre, sino que también estaba aprendiendo a ser más humano. Comenzó a dedicarle tiempo, a escuchar las pequeñas risas del bebé, a hacerle cosquillas cuando lo veía inquieto. Cada uno de esos momentos, aunque simples, le recordaba lo que había estado perdiendo al priorizar siempre el éxito y el poder. Ese día en particular era diferente. Elena había llegado a la mansión por la tarde, como siempre, pero esta vez no era solo para entregar más ropa o consejos sobre el cuidado del niño. Había una seriedad en su rostro que no pasó desapercibida para Rodrigo. Ella entró al salón y lo encontró de pie, mirando por la ventana, mientras Leonardo jugaba en su alfombra, completamente inmerso en su mundo. «Rodrigo, tenemos que hablar», dijo Elena, con un tono que indicaba que lo que venía no era algo que se pudiera tratar superficialmente. Rodrigo se giró hacia ella con una leve sonrisa, pero inmediatamente la seriedad en su voz hizo que se detuviera. «Claro, ¿de qué se trata?», preguntó, aunque sabía que algo importante estaba por decirse. Elena caminó hacia él y se sentó en el sofá, mirando a Leonardo con una expresión que denotaba cierta preocupación. «Es sobre la herencia de Valeria», comenzó sin rodeos. «He estado revisando algunos documentos y parece que hay más implicaciones de las que habíamos considerado». Rodrigo frunció el ceño. Había leído la mayoría de los papeles legales que le habían entregado, pero nunca había profundizado demasiado en los detalles. «¿Qué tipo de implicaciones?», preguntó, ya comenzando a sentir un leve nudo en el estómago. Elena le entregó un sobre con algunos papeles adicionales. Rodrigo los tomó, con la misma calma con la que había manejado los demás documentos, pero pronto su rostro se fue transformando al leer la información. Había detalles sobre la herencia de Valeria que no solo implicaban el cuidado de Leonardo, sino que también dejaban claro que ella había planificado cuidadosamente la vida de su hijo, con instrucciones específicas sobre su educación, su bienestar y, lo más impactante, sobre el futuro de Rodrigo. Valeria, incluso después de su muerte, lo había involucrado de una manera que ni él había comprendido completamente. Había confiado en él, de una manera que él nunca había sido capaz de confiar en nadie. Ella quería que si decidías quedarte con Leonardo, también tomaras el control de la fundación que ella había creado en vida, dijo Elena con una voz tranquila pero firme. La fundación es para la educación y el bienestar de los niños en situación de vulnerabilidad. Ella pensó que tú podrías darle una dirección financiera sólida, que podrías hacer crecer su legado. Rodrigo estaba atónito. ¿Una fundación? Había sido consciente de que Valeria tenía proyectos filantrópicos, pero nunca imaginó que ella lo había incluido en ellos de manera tan directa. La idea de dirigir una fundación, de estar involucrado en algo tan ajeno a su mundo de negocios, lo desconcertaba. Sin embargo, había algo en lo que Elena decía que tocaba una fibra sensible. Valeria confiaba en él. Había planeado su legado pensando que él podría llevarlo a cabo, algo que, en cierto modo, desbordaba sus expectativas. «Pero, ¿por qué yo?», preguntó Rodrigo sin poder disimular la sorpresa. «¿Por qué confiarme algo tan grande si nunca...?» «Porque te conocía mejor que tú mismo», respondió Elena con una mirada comprensiva. «Porque ella sabía que había más en ti que solo un hombre de negocios. Sabía que a pesar de lo que pensabas de ti mismo, tenías la capacidad de hacer mucho bien». Las palabras de Elena hicieron eco en su mente. Había algo en él que Valeria había visto, algo que él mismo no había sido capaz de ver durante todos esos años de frialdad emocional. Ahora, al sostener a su hijo y ver la vida de una manera diferente, algo en su interior comenzaba a encajar. ¿Sería capaz de honrar esa confianza? ¿Podría ser el hombre que Valeria había esperado que fuera?
no solo para su hijo, sino también para el legado que le había dejado? Se quedó en silencio pensando en la magnitud de lo que tenía ante él. No solo era el padre de Leonardo, sino también el custodio de una visión que no había planeado compartir, pero que ahora le parecía más relevante que nunca. Era su oportunidad para redimirse. Rodrigo, si decides tomar el control de la fundación, debes saber que no será fácil. La fundación tiene muchos intereses y habrá gente que no verá con buenos ojos que tú, alguien con tu historial, estés al mando. Pero si realmente decides ser parte de la vida de Leonardo, también deberás comprometerte con este legado. No solo como su padre, sino como el líder que él necesita, dijo Elena mirando fijamente a los ojos de Rodrigo. El tiempo pareció detenerse por un momento. Rodrigo, con el bebé en brazos, miró a Elena y por primera vez en mucho tiempo sintió que no estaba solo en esta batalla. Había una oportunidad, una puerta abierta para redimir todas las decisiones equivocadas del pasado. Pero para ello, tendría que abrazar no solo su rol como padre, sino también el legado que Valeria había dejado. Lo haré, respondió finalmente con una voz firme que no había usado en años. Lo haría. Aceptaría el legado de Valeria y con ello no solo cambiaría su vida, sino también la de su hijo. Elena sonrió ligeramente sabiendo que Rodrigo, por fin, había aceptado lo que el destino le había traído. Había dado un paso hacia la redención. El día finalmente llegó. Después de semanas de introspección, decisiones difíciles y momentos de incertidumbre, Rodrigo Santamaría se encontraba en un lugar muy diferente al que había estado antes. La mansión que alguna vez representó el éxito absoluto, la conquista del poder y la perfección en cada rincón, ahora era más que solo un símbolo de sus logros. Ahora representaba una nueva vida, una vida que tenía que ver con algo mucho más grande que él mismo. Rodrigo miró a su alrededor, observando cómo los cambios comenzaban a reflejarse en su entorno. La casa que había sido fría y vacía ahora estaba llena de pequeños detalles, juguetes por el suelo, una silla mecedora junto a la ventana donde solía sentarse a pensar, una cuna en el rincón de la habitación. Cada uno de esos detalles, aunque pequeños, eran un recordatorio constante de la decisión que había tomado. Aquel niño, Leonardo, ya no era solo un bebé, era su hijo, un ser que lo había arrastrado hacia una realidad que nunca imaginó. Una realidad que lo había llevado a confrontarse con su propio pasado y sus propios miedos, pero sobre todo era una oportunidad de redención, de encontrar algo que nunca tuvo en su vida: propósito. Rodrigo se acercó a la cuna y observó a su hijo dormido. A pesar de todos los desafíos que había enfrentado en las últimas semanas y la enormidad de lo que había decidido, algo en su interior comenzaba a calmarse. Leonardo, con su rostro tan inocente, se convirtió en la razón por la cual su vida ahora tenía un significado más profundo. El teléfono vibró en su bolsillo, interrumpiendo el silencio de la habitación. Era un mensaje de Elena. La reunión de la fundación está confirmada para mañana. Estás listo. El futuro de Leonardo y de toda la comunidad está en tus manos. Rodrigo respiró profundamente, cerrando los ojos por un momento. Todo lo que había pasado hasta ahora, las dudas, la confusión, el miedo, lo habían llevado a este punto. Y en ese momento supo que estaba listo. No solo para ser el padre de Leonardo, sino para tomar el control de su legado, para ser el hombre que Valeria había visto en él. Sabía que lo que había comenzado como una pequeña chispa de duda en su corazón se había transformado en algo mucho más grande. No solo era responsable del bienestar de su hijo, sino de un futuro lleno de posibilidades, un futuro que él mismo podía construir. Al día siguiente, Rodrigo asistió a su primera reunión oficial con la fundación. Con cada paso que daba hacia la sala de reuniones, sentía la presión de lo que significaba ese momento. La fundación no solo representaba un compromiso con el legado de Valeria, sino también un desafío personal para él. Pero algo en su interior había cambiado. Ya no era el hombre que tomaba decisiones solo para llenar su propio vacío. Ahora tomaba decisiones con un propósito mucho mayor. La reunión transcurrió con éxito y Rodrigo se sintió más seguro de lo que pensaba. Sabía que las cosas no iban a ser fáciles, que habría obstáculos en el camino. Pero por primera vez sentía que tenía algo por lo que realmente valía la pena luchar. Esa noche, al regresar a su mansión, encontró a Leonardo esperando en su cuna, su carita iluminada por la suave luz de la luna que se filtraba por la ventana. Rodrigo lo levantó con cuidado y lo abrazó, sintiendo un amor que nunca imaginó poder experimentar. Ahora entendía lo que significaba ser realmente responsable. No se trataba solo de dinero, éxito o poder. Se trataba de hacer lo correcto por alguien más, de ser un pilar en la vida de una persona. Rodrigo susurró al oído de Leonardo mientras lo mecía suavemente. No sé si seré el mejor padre del mundo, pero te prometo que nunca te voy a dejar solo.
Y en ese momento, Rodrigo Santamaría, el hombre que había dominado el mundo de los negocios, comprendió que, a pesar de todo lo que había logrado, nada en su vida tendría más valor que lo que ahora tenía en sus brazos: la oportunidad de ser un padre, de ser un hombre con propósito. Este es el final de la historia, pero el comienzo de algo aún más grande. Si algo de esta historia te ha tocado, si alguna vez has sentido que tu vida necesita un cambio o un propósito más allá de lo que has logrado hasta ahora, no dudes en tomar el control de tu destino. Nunca es tarde para hacer lo correcto, para aceptar lo que el futuro te tiene preparado y para ser la mejor versión de ti mismo. Si te ha gustado esta historia, comparte tu opinión con nosotros. Déjanos un comentario abajo sobre qué parte de la historia más te impactó y cómo tú también has tomado decisiones que han cambiado tu vida. No olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte el próximo video lleno de historias inspiradoras y lecciones de vida. Te esperamos en la próxima.